Hemos venido hablando los últimos mensajes acerca de la salvación, de perder la salvación. El domingo pasado estuvimos hablando de la parábola del sembrador, en donde Jesús fue la única parábola que él explicó, porque fue la primera y la única que él explicó. Él explicaba que habían 4 tipos de personas que podían recibir la palabra de él. Toda la palabra que se les predica es la palabra de Jesús, del Señor. Entonces dice, hay la palabra que cae junto al camino. Y esa persona que cae junto al camino es aquella persona que no nace de nuevo. Viene a una congregación, escucha el mensaje, pero no nace de nuevo. No permite el diablo y los demonios, explicaba la cita bíblica, que el corazón de esta persona nazca de nuevo. Y esta persona se va igual que como llegó. Pueden venir muchas veces, pero el enemigo no va a permitir que nazca de nuevo. Pero hay 3 ejemplos que él dio de 3 semillas de personas que sí nacieron de nuevo, pero solo una de esas 3 era la que iba a tener la vida eterna. Todo el que nazca de nuevo tiene derecho a la vida eterna. Diga conmigo, tener derecho. Una cosa es tener derecho y otra cosa es que el derecho se pueda llevar a cabo. Entonces, él puso el ejemplo de una persona que sembró, que esa persona era él, la palabra del Señor, la semilla era la palabra, y cayó junto a pedregales, ¿sí? Junto a lugares pedregosos. Él decía que esta planta, esta semilla iba a nacer rápido, ¿sí? Pero como no tenía raíz, iba a morir rápido. Y no tenía raíz y se asemejaba a aquella persona que por causa del pecado, diga conmigo, por causa del pecado, alguien que diga, por causa del pecado, se iba a alejar de Dios. Mira, si usted ve a Adán y Eva cuando pecaron, se alejaron de Dios, se escondieron, les tocó Dios llamarlos, les tocó Dios buscarlo. El pecado te va a alejar de la casa de Dios. Mira, generalmente la gente dice, es que me voy porque por esto, por aquello. No, te vas porque estás en pecado. Esa es la única razón. Ahora, es que la gente no entiende que estar en pecado no solamente es estar drogado, alcoholizado. Estar en pecado, y uno de los pecados favoritos en la iglesia, comunes en la iglesia, es la falta de perdón. Dígale que está a tu lado, la falta de perdón. ¿Y qué es la falta de perdón? La falta de perdón es guardarse lo que te dijeron, la ofensa, lo que pasó, lo que viste, lo que escuchaste, y hacer que cada momento llegue a tu corazón. Mira, yo soy de los que a mí me dicen algo y en el momento estallo y me da rabia. Pero yo no me lo guardo, yo estallé y me dio rabia enseguida. El pecado mío no fue la falta de perdón, fue la rabia. Pero no, al día siguiente, la semana siguiente, al mes siguiente, yo no me pongo con melancolía pensando, ay, mira que a mí me dijeron esto, y después a la semana siguiente esto. Entonces, nosotros tenemos muchos pecados y es a eso que me estoy refiriendo. Y quiero hacer énfasis, porque en esta parábola del sembrador, Jesús decía que esta persona que ya había nacido de nuevo, a causa de la tentación, que cede a la tentación, y la tentación lo lleva a uno ¿a dónde? Al pecado, y el pecado lo lleva a uno ¿a dónde? A apartarse del Señor. Muchos se apartan de la congregación, muchos se apartan de los caminos del Señor. Entonces veamos que algunos lo hacen por diferentes pecados, por mentira, otros por odio, otros por falta de perdón, otros por sencillamente por envidia. ¿Sabe? Hay gente que le da envidia, ¿sí? En la quincena te da envidia que otro salga con más dinero que tú, ¿sí? Le da envidia que otros le haya ido esa semana mejor que tú. Y esos son pecados que pueden ocurrir al interior de la iglesia, ¿sí? Pecados también, podemos ir al extremo. Caíste nuevamente en el alcohol, caíste nuevamente en el adulterio, caíste en la droga, Pero fuera de esos pecados que parecieran que son más graves, pero que no son más graves, son iguales. Diga conmigo, son iguales. Porque para Dios es igual. Sigue siendo ¿qué?
pecado, yo quiero que pensemos en qué cosas me pueden apartar de Dios, cuáles son mis áreas débiles. Cada uno tiene una área débil. De pronto alguno me dirá, no, mi área débil son las mujeres. El otro me dirá, no, pastor, la mía es el alcohol, y por ahí todo lo que venga. Otro dirá, no, pastor, el área mía es la falta de perdón. Yo no soy capaz de perdonar. Digo a cada momento que perdono, pero es que me acuerdo. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo. Cuando uno perdona no le da amnesia. Y si necesitas perdonar de esa manera, bueno, te toca que te metas un golpe bien duro a ver si te da amnesia. Pero no vas a olvidar. Simplemente que no le vas a dar la importancia. Hay personas que le dan tanta importancia a lo que le dijeron, a lo que pasó, que su corazón cada día se enciende más. Cada día es una bola más grande de rabia contra esa persona o esas personas. Porque muchas veces no es ni uno ni dos, sino son muchos. Hay personas que le han ocurrido cosas, por ejemplo, una violación. Y sí, el que te violó, el que abusó de ti en tu infancia o en cualquier época de tu vida, él pecó. Pero esa persona te dejó a ti marcado, pero tú eres el que guarda resentimiento hacia ese que ni siquiera conocía, o muchas veces lo conocías. Porque la mayor cantidad de personas que abusan de un niño son personas conocidas, generalmente son parientes, y esto lo hace que guardar rabia, rencor. Entonces vamos hoy a hacer énfasis en el día de hoy, en este tipo de semilla, ¿sí? Este tipo de semilla que están haciendo junto a pedregales. Diga conmigo, pedregales, porque es que nuestra vida tal vez está en medio de pedregales. De pronto tú no tienes el hogar perfecto, de pronto tú no tienes la vida perfecta. Eso quiere decir que tu vida está sobre pedregales. ¿Alguien me dice amén a eso? Amén. Sí, es que no tengo el marido al lado, la mujer al lado, los hijos al lado, los padres al lado. ¿Sabes? Está sobre pedregales. Pero te es necesario entender que si cedes, Jesús no dijo, va a venir la tentación, va a venir el pecado. Él dijo, aquellos que ceden a la tentación. Porque la tentación se puede resistir. La Biblia dice que Dios no nos dará una tentación más allá de la que cada uno de nosotros pueda resistir. ¿Aló? Entonces, si Dios permite algo en tu vida es porque estás capacitado en Cristo, entrenado en Cristo para que no suceda. Mira que hablábamos el jueves, estoy todo en una introducción para entrar al mensaje de hoy. El jueves hablábamos acerca de... ¿Quién se acuerda a ver qué hablábamos el jueves? Que el jueves fue tremendo porque el jueves hablábamos de la necesidad de tomar o tener la voluntad de hacer algo. Diga conmigo, tener la voluntad. Alguien diga tener la voluntad. Entonces decíamos lo siguiente. Nosotros generalmente decimos, Señor, quítame este pecado. ¿Cuántos le han dicho al Señor, ayúdame con este pecado? Y generalmente se lo decimos en el pecado de nosotros, porque nosotros generalmente cometemos 20 pecados, pero uno de ellos es el más frecuente, el más repetitivo, el que más causa problemas. Y en ese nos empezamos a decir, Señor, ayúdame, quítame. Pero resulta que aprendíamos el jueves que Dios no va a quitar ningún pecado de la mitad. ¿Aló? Lo que tú y yo tenemos que tener es la fuerza de voluntad suficiente para decirle no a la tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, es que yo no me puedo resistir cuando me ponen un trago al frente. Mira, en esta iglesia yo enseño que si tú no eres alcohólico y te brindan un trago, un vino, una cerveza, no hay ningún problema. Pero si tú si tú tiendes al trago, si tú eres borrachón, mira, ni lo huelas. Ni lo huelas, porque a alguien que no ha sido borrachón le pueden dar uno que el segundo ya le parece feo y el tercero y eso ya ni a la fuerza entra. Pero el que fue borrachón, porque la Biblia habla de emborracharse, no de tomar. ¿Aló? ¿Aló? Entonces yo he visto cristianos que ni siquiera un helado de ron con pasas. Sí, yo fui a una fiesta donde preguntaron si que le vieron las pasas y no, yo ese helado no como porque es de ron con pasas. Y a la hora del pudín pasó lo mismo. Los pudines se hacen ¿de qué? Los más ricos son los de vino. Yo no he visto el primer borracho
¿Sí? Es que acabo de comerme el pastel completo y para remate me dieron un helado de ron con pasa, estoy peado. Oye, no hay más sabroso que cocinar con vino y con cerveza, ¿verdad? Tú le echas y la carne. Yo no he visto el primer borracho porque la carne tenía vino. Y tampoco he visto el primer borracho por una cerveza. Pero si tú eres de los que fuiste, mira, el olor te va a volver loco. Y tú sabes que tú no paras con la primera ni la segunda, ni vas a parar cuando ya esté tu cuerpo totalmente tirado. Entonces, esa tentación tuya tienes que ser más fuerte. Diga conmigo, más fuerte. Tú tienes que decir no. Y generalmente le pedimos al Señor, quítame este gusto por el trago. El Señor te dice, fuerza de voluntad. ¿Aló? ¿Aló? Ahora cambiemos de tema. El chismoso. Ay, Señor, amárrame la lengua. No, fuerza de voluntad para no abrir la boca cuando no la debes abrir. Aquel que está metiendo cizaña. Usted conoce a gente que, mejor dicho, en todas partes se mete. A ti, tipo suegra. ¿Usted sabe que la suegra estuvo en el huerto del Edén? Ahí camuflada en la serpiente. Le habló a Eva. Y le dijo, come. Y la hizo caer. ¿Sabe? Siempre está ahí tirando el veneno. ¿Sabe? Hay personas que siempre van tirando el veneno. Señor, quítame este veneno que llevo en la boca. No, fuerza de voluntad. Alguien que entienda lo que estoy predicando. Amén. Ahora sí vamos al mensaje de hoy. Yo quiero leer el Salmo 118, capítulo 5. Un salmo, mejor dicho, muy conocido del rey David. Vamos a ver qué decía David en este salmo. Desde la angustia, invoqué a Jehová. ¿Desde qué? Entonces imagínense a este hombre angustiado. Todavía no sabemos por qué, pero después les voy a decir el por qué estaba angustiado. Diga conmigo, angustiado. Yo quiero que usted se ubique en su angustia de hoy, en la que usted tiene hoy. ¿Qué tipo de angustia tiene usted hoy? ¿Qué tipo de cosa que no lo deja dormir bien, que no lo deja ser feliz, está atravesando usted? Bueno, entonces, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugares espaciosos. Diga conmigo, poniéndome en lugares espaciosos. Es decir, él tenía una angustia por algo, pero Dios lo puso en lugares espaciosos, qué sé yo, si era su casa, un lugar donde vivía, pero él sentía que era esos lugares grandes, espaciosos. Dijo, aquí está el Señor respondiéndome sobre mi angustia. ¿Amén o no amén? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, aquí hay una primera hipótesis. Tenía enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Generalmente nuestros enemigos son más demonios, ¿sí? Son más espirituales que seres humanos. Porque eso decía el apóstol Pablo. Entonces tenemos enemigos que vienen a hacernos daño, ¿correcto? Es el enemigo quien te va a tentar. Es el enemigo quien va a querer que tú caigas. Entonces Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Él estaba haciendo declaraciones de fe en medio de su angustia. ¿Cuántos tienen angustia? Pero, ¿qué haces? ¿Quejarte o hacer declaraciones de fe? Yo sé que Dios me va a dar la victoria. Dios va a encargarse de mis enemigos, de los que me aborrecen. ¿Aló? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuegos de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Mira que está hablando a futuro. Destruiré es futuro. Es decir, está haciendo una declaración profética. En medio de tu angustia, tú tienes que empezar a declarar lo que Dios va a hacer con tu vida. Amén.
Cuando tú estés pasando un momento de angustia, tú no puedes desboronarte completamente. En tu momento de angustia usted tiene que empezar a orarle al Señor como lo empezó a hacer David, a decir: hay enemigos, hay personas que me acechan, que me quieren hacer caer, pero yo voy a verlos destruir, yo voy a pelear, yo voy a estar firme para poder estar en el frente de batalla. Recuerda que él era un guerrero. Recuerda que había naciones que querían pelear contra él. Recuerda que él era el rey y tenía que enfrentarse a los enemigos, a las naciones vecinas. ¿Sí? Tenía que enfrentarse a los gigantes. Entonces, cuando uno está emocionalmente bajo, diga conmigo, emocionalmente bajo, los gigantes se ven más grandes. Amén. Por eso tu economía, aunque siempre ha sido la misma, mala, cuando estás bajoneado, se te ve más imposible salir del problema. Amén. Aunque siempre has estado solo, cuando estás bajoneado, más solo te encuentras. Amén. Dile que está a tu lado: en medio de tu angustia, empieza a declarar proféticamente: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Quién lo empujó? Pues Satanás y los demonios. La situación que ellos crean para que tú caigas. Diga conmigo: me empujaste para que yo cayere. Pero el Señor me va a levantar. Pero el Señor me va a prosperar. Pero el Señor me va a bendecir. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Alguno me dirá: pastor, ¿y por qué no dice Jesús? Porque recuerda que David fue el tatarabuelo de Jesús. Es decir, 14 generaciones antes. Jesús todavía no se había revelado al mundo. Aunque David da muestras de que Jesús se le reveló. Pero él hablaba de Jehová. ¿Aló? ¿Listo? Entonces mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Yo creo que él escribió esto con un nudo en la garganta. Porque cuando una persona está pasando por un momento de angustia, cuando habla, su voz se pone temblorosa, con ganas de llorar. ¿A cuánto le ha pasado? Amén. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Sigue profetizando. Sigue diciendo lo que Dios hace. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré. Diga conmigo: no moriré. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Diga conmigo: no moriré. Vamos a colocar el título del mensaje y quiero que todos a una sola voz podamos leerlo rápidamente. Diga conmigo: no moriré, sino que viviré. Vamos a ver a qué se refería el rey David. El rey David, ese que dijo la Biblia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. En un momento dado se sintió tan mal, que él pensaba que iba a morir. Y no estoy hablando de muerte física solamente, sino de muerte espiritual. Él entendió que tal vez estaba viviendo un conflicto, y ahorita les cuento el conflicto. Un conflicto que tal vez muchos en la iglesia viven, no literalmente como el de él, pero cada uno vive su propio conflicto con la tentación y con el pecado. Simplemente que a veces a algo le llamamos pecado y a otra cosa no. ¿Aló? ¿Cierto? Tú ves el pecado en el ojo ajeno, pero no ves el pecado que tú tienes en el tuyo. Jesús lo dijo de una manera muy bonita. Dice: te pones a ver la viga en el ojo ajeno, más bien la paja en el ojo ajeno, y no miras la viga que tú tienes en tu propio ojo. Dile que está a tu lado: tremenda viga tienes tú allá. Ahora dile, contéstale: la tuya es más grande. Entonces David
Estaba viendo un conflicto donde decía, Señor, ¿será que yo también voy a morir? ¿Será que este pecado me va a llevar a la muerte? Pero el Señor le habló y el Señor le dijo, vivirás, no morirás. Le mandó a decir a través de un profeta, vivirás, no morirás. Y él empezó a exaltar al Señor. Mira, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Dios ha querido llevar un ciclo sin yo proponérmelo. Escúchame, como pastor no me lo he propuesto, de hacer una serie de prédicas que Él ha ido encaminando. Y hoy me doy cuenta que todas van como si fueran tejidas, una de la mano de la otra. ¿Y todo para qué? Para hablar al interior de la iglesia, sobre aquellas personas que podemos de una u otra manera apartarnos del Señor, aunque seamos servidores, pastores, líderes, pueblo, y terminar muertos espiritualmente. Es decir, ese tipo de semilla que cae y que no ha producido tanta raíz, que viene la tentación y la tentación es más fuerte que tú y pierdes la salvación. Eso es lo que Dios quiere hoy hablar, que nos cuidemos de no ceder ante la tentación, porque una de las cosas que hablaba el apóstol Santiago era la lengua. La lengua es el problema más grande que tenemos los seres humanos. Dice que es indomable. Y si es de la mujer, todavía se mueve más. ¿Cierto? ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Pero Santiago no se refería solo a la mujer. Tanto los hombres como la mujer tenemos una lengua que a toda hora estamos echando venenos. Levánteme la mano aquí aquellas mujeres que son ofendidas por hombres. O sea que la lengua de los hombres tiene veneno. ¿Cierto? Ahora levánteme la mano a aquellos hombres que son ofendidos por mujeres. Entonces la lengua de las mujeres también tiene veneno. Levánteme la mano a aquellos padres que son ofendidos por los hijos. La lengua de los hijos también tiene veneno. Viceversa, levánteme la mano a los hijos que son ofendidos por los padres. Samuel, tan alto. Uy, gordillo estaba aquí. Entonces tenemos veneno. Diga conmigo, tenemos veneno. Pero hoy el Señor quiere que cambiemos ese veneno. Cada vez que abrimos la boca tenemos que pensar. Es de sabio pensar antes de hablar. ¿Amén o no amén? Mordámonos la lengua primero antes de hablar. Estamos a toda hora haciendo incendios, haciendo que la otra persona, familiar, no familiar, compañeros de estudio, de trabajo, compañeros o vecinos, a toda hora estén incendiando la relación con ellos. Pasamos por la casa del vecino y tiramos un comentario para que el vecino más le arda. Y tenemos más enemigos que amigos. ¿Aló? Pasamos así por el puesto del compañero de estudio y le soltamos un veneno. ¿Cuántos dicen amén? Así somos, lastimosamente. Entonces, mira lo que le estaba pasando a David. David empezó a pecar. Y no les voy a decir todavía cuál fue el pecado. Les voy a mostrar que un día sutilmente Dios le mandó al profeta Natán a la casa o al palacio del rey para que le contara una historia. A ver, porque el rey, además de ser rey, los reyes en esa época impartían justicia. Venían todos los casos de las personas para que él impartiera justicia. Y le trajeron un caso en la boca del profeta Natán. Y Natán le dice: mira, rey David, necesito que juzgues este caso. Imagínate que había una persona muy, pero muy rica que tenía muchas vacas, muchos corderitos. Y había un vecino que solamente tenía un solo corderito. Pero resulta que al que tenía mucha plata, muchos corderos, muchas vacas, le dio por hacer un asado. Y fue y le quitó el corderito al vecino. ¿Qué hacemos, rey David?, le dijo el profeta Natán. Veamos qué contestó el rey. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? ¿Qué contestaría usted si le cuentan ese caso? ¿Aló? ¿Aló? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y dijo David:
Pero veamos qué le contestó Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano del rey Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Diga conmigo: habrán problemas de su misma casa. Y tomarás tus mujeres y tomaré, dijo el Señor, tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Dígale el que está cerca: pecados en secreto. ¿Aló? Hablas a la espalda de alguien. ¿Aló? Murmuras a la espalda de alguien. ¿Qué más podemos hablar? Todo pecado, esos que son en secreto. Tu mujer no lo sabe, tu marido no lo sabe, tus hijos no lo saben, tu papá no lo saben. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Diga conmigo: al fin lo reconoció. Hoy la finalidad de Dios con este mensaje es que al fin reconozcamos aquellos pecados que tenemos ocultos. Que como están ocultos pensamos que nada, no pasa nada. ¿Aló? Pero al final me traerá muerte. Y además de la muerte me trae problemas. Tú no sabes cuántos de los problemas que tienes es a causa de ese pecado que estás llevando. Lo que pasa es que al cristiano, si le hablan de pecado, habla de fumar, robar y matar. ¿Y por qué el cristiano no habla de chisme, hablar mal del prójimo? ¿Por qué no habla de falta de perdón? ¿Aló? Entonces mira a veces la hipocresía de nosotros dentro de la iglesia. David, que era un buen cristiano, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, él era un tremendo hombre, pero un día empezó a ceder bajo una tentación. Dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes deben ir a la guerra, ¿en que los reyes deben ir a dónde? A la guerra. O sea, al trabajo. Dice que él dijo: no, vayan ustedes, yo ya no voy. Entonces ya no iba al trabajo. ¿Sí? Mientras los demás estaban en la guerra, el único hombre en todo el campamento, en toda la ciudad, era él. Los demás estaban peleando. Entonces el único hombre en la ciudad era David. Y dice que David, como no tenía nada que hacer, porque en el tiempo de que era para ir a la guerra, él estaba en la casa, se empezó a asomar por el balcón y dice que vio una vecina. ¿Y dónde se bañaba la gente antes? En los patios. Y vio que, y como él vivía alto porque era el palacio, entonces él miraba todos los patios y decía: mira el cuero aquel. Uy, la babilla aquella. Pero empezó a juzgar, empezó a mirar, y cuando vio esta está buena. Y dice que todos los días salía a la misma hora hasta que no aguantó más y la mandó a traer. La pobre señora: ¿para dónde me llevan? Yo soy casada. No, que el rey la mandó a llamar y como era el rey tocaba callada, como un corderito al matadero. Dice que ese día tuvieron relaciones y la mujer quedó embarazada. Pero había que camuflar el pecado. Había que oficializar el pecado. Entonces, como estaba embarazada, ¿qué hacen los que están embarazados? Vamos a casarnos para que la gente piense que nació 6 mesinos, 5 mesinos, 4 mesinos, 3 mesinos. ¿Aló? Pero ya el pecado está. Porque el pecado es antes del matrimonio.
Entonces, ¿qué empieza a hacer David? Empieza a mirar cómo tapa el pecado. Yo le estoy hablando del pecado de David, ahora empieza a mirar cómo haces tú para tapar tu pecado. ¿Aló? Con prepotencia, ¿verdad? ¿Sí? Como a toda hora vives humillando, entonces te toca hacerte la del duro, el prepotente. Es que a mí es el que me hacen daño y yo solamente lo que hago es defenderme. Mentira. Lo único que hacemos en la vida es pecar. Siendo que estamos en la iglesia, somos cristianos, deberíamos cambiar, pero no. No vivimos preguntando por qué tantos problemas, por qué tantas enfermedades, por qué tanta falta de dinero, por qué me siento tan solo, por qué me siento tan angustiado. Y resulta que David empieza a buscar la manera de tapar y le manda una carta al esposo de ella. Como él era el patrón, le dice, bueno, díganle a Urías Eteo que por favor se venga a su casa de vacaciones. Cuando le llega ese mensaje al soldado, el soldado dice, ¿cómo voy a dejar yo solos a ustedes? Le dice a los compañeros, no. Yo sé que de pronto por alguna hazaña que yo haya hecho, el rey me está condecorando para que yo vuelva a la casa. No. Y entonces David mandó otra carta, le dijo al general, mira, me hace el favor y me lo manda de vuelta. Entonces Urías Eteo fue obligado a devolverse y dice que Urías Eteo llegaba a su casa, saludaba a su mujer y se iba y se ponía en el palacio. ¿Por qué? Porque estaba de guardia, porque estaba el tiempo de ir a la guerra. Entonces no se salía del palacio. Y David en medio de eso empezaba a cranear cómo tapar su pecado. Dice, están pasando los meses y la barriga va a empezar a crecer. ¿Aló? Y en vista que el soldado no se quiso ir a acostar con su mujer porque decía, no puede ser que mientras todos estamos en la guerra, yo voy a estar aquí. Entonces David dijo, no, lo mando a la guerra, y lo mandó a la guerra con una carta. Y le dio la carta al mismo, no la puedes abrir. Y claro, como era el rey quien le iba a abrir, la carta decía lo siguiente. Le decía al general, por favor, a este soldado portador de la presente, me lo pone en la primera fila en la guerra contra los que vamos a tener en los próximos días. Usted sabe que los soldados de la primera fila son los primeros en morir, ¿cierto? Asunto arreglado. Yo no lo mato, lo mata otro. ¿Aló? Ay, mira, vamos a hacer esto. Vamos a darle una puñalada y que no sepan que soy yo. Pero la puñalada no es de verdad, no es literal, no es una puñalada, no es con el cuchillo de tu casa. ¿Aló? Es que soltaste el veneno aquí para que los otros vinieran y me dieran una puñalada por detrás a esa persona que es cercana a ti. ¿Aló? Entonces, resulta que empezamos a ver cómo empezamos a tapar un pecado. Cómo empezamos a echarle tierra a aquellas cosas malas que estamos haciendo. Y resulta que se fue el soldado lo mandan para la guerra, en primera fila, lo matan. Llega al entierro, la mujer llorando, 2 meses de embarazo. Ay, Dios mío. Y al 3er mes de embarazo se casa con David. Y nace 7 mesinos, problema arreglado. Nadie se dio cuenta. El rey tenía nueva mujer. Mira el corazón del rey tan bondadoso que la pobre viuda la acogió en su seno. ¿Alguien me está entendiendo? Tan lindo el rey. Todo estaba bien. La mujer, empezaban a pasar los meses. Empezaba a pasar el tiempo. Todo ok. Todo sobre ruedas. Yo te pregunto y me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener la mentira? ¿Aló? De lo que somos. Por aquí, pero por allá. ¿Aló? ¿Aló? Entras aquí caminando como si estuvieras pisando huevo, así con una santidad. Empiezan las alabanzas, pero mientras tanto el resto del tiempo tirando sátiras, pullas, dañando, hablando, maldiciendo. Creo que es para todos nosotros. Alguien que diga ay, pero así es. ¿Estamos o no estamos? Dios quiere llevarnos a ser una iglesia verdadera. No es la iglesia donde prosperemos, donde seamos bendecidos, pero ¿y lo demás qué? Amén. Entonces, mira, todo perfecto.
Matrimonio, aborto, la barriguita. Ay, mira, la niña tenía 4, pero decía que tenía 2. ¿Aló? Y llega Natán y le dice, mira, rey, necesito que haga justicia. Es una de tus funciones. Resulta que había dos vecinos, uno muy rico que tenía muchas vacas, muchas ovejas, muchos corderitos, y un vecino donde solamente tenía un corderito, y el que tenía mucho, un día hizo un sancocho y se cogió la corderita del lado. ¿Cómo ves ese caso? Dice que David, como usted lo leyó, con rabia dijo, miren, ese hombre es un delincuente. ¿Aló? ¿Cómo va a hacer eso? Y Natán le dice, ¿ese delincuente eres tú? ¿Aló? Que teniendo tantas mujeres oficiales, esposas tuyas, concubinas, te vas a acostar con la mujer de Urías Eteo, que solamente tenía una. ¿Aló? Y no lo cojas literal. Empieza a aplicarlo en tu área. En esa área que sabes tú que es tu pecado. ¿Aló? Te lo podría decir de la siguiente manera. Mira, había una persona, y Jesús contó una parábola así. Dijo, había una persona que debía muchísimo dinero. Entonces fue a donde sus acreedores le dijo, ay, perdóneme. Y los acreedores lo perdonaron la deuda. Y él inmediatamente agradecido le dijo, ay, gracias, chao. Y se fue a cobrarle a aquellos que le debían a él mucho menos. Y esa persona le decía, pero perdónenos, señores, que no tenemos para pagar. Y lo cogía y decía, me pagan porque me pagan. Entonces Jesús en esa parábola decía, ¿será que esta persona es digna de que le perdonen su deuda? Por eso Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás tú hablando de ese familiar, amigo, cercano, qué sé yo, con alguien más que es que me hizo esto? Imagínate, es que... Estás igual que David. Estás igual que David. Porque si te vinieran a ti a contar el caso, tú dices, no, eso no se puede. ¿Cómo van a estar hablando de mí? No eres tú el que estás hablando de los otros. Eres tú quien estás haciendo esto o aquello. Eres tú quien tienes un guardado. Amén. Entonces es el tiempo que revisemos y empecemos a tomar decisiones y tener fuerza de voluntad para no hacerlo. Cualquiera que fuera nuestro pecado, tenemos que tener fuerza de voluntad para decirle no. ¿Cuántos quieren vivir en la santidad del Señor? El profeta Natán le mandó a decir a David de parte del Señor que iba a traer consecuencias, ¿o no? Pero que no iba a morir. Le dijo, ¿qué quiere decir? Te voy a perdonar el pecado. Te voy a perdonar el pecado. Pero las consecuencias siguen. ¿Y qué pasó? La mujer llegó el día de dar a luz y el niño nació grave. Y David lloraba, oraba, ayunaba. Dice que no se bañó mientras los días que el niño estuvo mal. Llorándole, Señor. Pero el niño se murió. ¿Sé qué? Porque Dios dijo, los pecados traen consecuencias. Yo te perdono a ti el pecado, pero no las consecuencias. Porque las consecuencias no se perdonan. ¿Aló? Las consecuencias son consecuencias. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Aló? ¿Aló? Vamos a poner un ejemplo. Ah, ya el Señor me perdonó, dijo David. Digamos que Urías Eteo no hubiera muerto, hubiera sido simplemente la infidelidad. Viene Urías Eteo y le mete una paliza hasta que David queda en cuidados intensivos. Ay, Señor, pero si tú dijiste que me perdonaste mis pecados. No, te perdoné los pecados, no las consecuencias. O sea que vamos a empezar a hacer una evaluación con respecto a nuestro dinero, con respecto a nuestro hogar, con respecto a nuestras emociones, con respecto a nuestra salud. Vamos a empezar a ver si es que hay consecuencias de nuestro pecado, aunque ya Dios perdonó este pecado confesado. Porque Dios solo perdona el pecado confesado.
¿Aló? Diga conmigo, pecado confesado. Dios nunca va a perdonar un pecado no confesado. Entonces, vámonos a la escena. David llorando. Ya le había dicho, no morirás. Pero ¿por qué la consecuencia? Entonces, vámonos a la realidad, compañeros. La vida en Cristo es una vida que Dios busca que tengamos vida eterna. ¿Alguien quiere esa vida? Y por eso Él como papá nos va a castigar cada vez que pecamos. Lo que pasa es que tú no sabes directamente de dónde viene el juetazo. Dígale que está a tu lado, te están metiendo juetazos, chancletazos. Alguien diga, ay, ya entiendo. Ay, Señor, ¿por qué ando así? Sí, porque yo sí sé qué pecado hiciste. A todo el mundo se la adornas, o se la adornamos, más bien, vamos a hablar así. ¿Cierto? ¿Cierto? A ver, ¿dónde están los niños? Se muestran angelitos ante los papás. Pero ¿dónde están los papás? Se muestran angelitos ante los hijos. ¿Para dónde vas? Apenas tienes 15 años. ¿Y tú qué hacías a los 15 años? ¿Aló? Más bien dígale a tus hijos qué hacías a los 15 años y todo lo que te pasó por estar en los 15 años para que entiendan. Pero te quieres mostrar como. ¿Aló? Es el tiempo de vivir delante de Dios como Dios manda. Y le dijo, los mismos conflictos vendrán de tu casa. ¿Cierto que lo dijo? ¿Y qué pasó? Resulta que uno de sus hijos le quitó el trono. Después lo recuperó. Pues otro hijo también quería quitarle el trono y murió. Y él llorando por su hijo. Muchas veces padres o madres, porque a veces uno no sabe de quién viene el problema. ¿Cuántos problemas le causan a sus hijos? Porque las maldiciones vienen de generación en generación. Amén. Yo quiero hoy hacer un llamado a aquellas personas que dicen, Señor, yo reconozco que ese mensaje es para mí. Colóquense en pie esas personas. Yo soy el primero que me coloco en pie. Ahora quiero hacer un segundo llamado. Aquellas personas que como David dicen, Señor, gracias porque no moriré. No moriré porque tú perdonaste mi pecado. Hoy entiendo cuál es mi pecado. Pero sé que las consecuencias del pecado son las que estoy viviendo. Dame fuerzas para seguir. Quiero apartarme del pecado y quiero luchar contra aquellas consecuencias del pecado. Amén.